¿Alguna vez te dijeron que todo objeto directo podía ser sujeto de una voz pasiva? ¿Tus profesoras te torturaban obligándote a convertir oraciones de voz activa a voz pasiva y viceversa? Si te preguntas por qué todos en la escuela básica y en el Instituto de Idiomas estaban obsesionados con que supieras cómo transportar una voz activa a una voz pasiva, llegaste al lugar indicado. Yo soy Luis David Maneses, esto es Gramática para Peatones, episodio 5. Los 5 engaños de la voz pasiva. Bienvenidos peatones, muy buenos días, tardes, noches a todos. Gracias por formar parte de este proyecto en donde buscamos desarrollar nuestro conocimiento desde una perspectiva lingüística de ese animalito esquivo que es la lengua española y su gramática. En el episodio de hoy conoceremos las características de las construcciones sintácticas que evitaron que por siglos los peatones entendiéramos cuál es el verdadero significado de la Navidad. No, ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestro fenómeno de estudio? Y le dieron forma a los 5 engaños de la voz pasiva. Pero primero, una historia. Cuando era un pequeño peatón de la lengua, mis profesores de español solían decirme que la voz activa y la voz pasiva se explican mutuamente. Es decir, la voz activa explica a la voz pasiva y la voz pasiva explica a la voz activa. ¿Cómo? Sí. Yo también ponía esa cara de extrañeza. Entonces, no sabía nada acerca de cómo se construyó una definición, pero siempre me pareció sospechosa la circularidad. ¿Qué ocultaban mis profesores? Nunca se supo. Ahora que lo pienso, me parece que con estas formas de hablar acerca de la voz pasiva, ocultaban algunos engaños acerca de la gramática que hacían pasar por verdades. Y por eso, en este video, los vamos a desentrañar. Engaño número 1. La voz está codificada en el verbo. Todavía hace algunos años muchos profesores de español solían decir cosas como: los accidentes del verbo son 6. Modo, tiempo, aspecto, número, persona y voz. El problema es que en el español la marcación de voz no es una marcación morfológica, sino sintáctica. Esta es una de las grandes diferencias entre el verbo latino y el verbo español. A pesar de que el español y el latín están relacionados genéticamente, son lenguas muy diferentes. Mientras que el latín tiene una morfología muy rica y una sintaxis muy pobre, el español, por el contrario, evolucionó para tener una morfología más pobre que la latina, pero con una sintaxis mucho más rica. Así que el verbo en español, como mencionamos en el episodio 2, no codifica voz. En español, la voz no se manifiesta morfológicamente, sino que es una manifestación sintáctica de la diátesis. Esta extraña y poco frecuente palabra sirve para nombrar cada una de las estructuras gramaticales que permiten expresar los argumentos de un verbo y presentarlos de maneras diversas. Estas estructuras gramaticales pueden ser, en español, construcciones activas, construcciones pasivas y, como veremos más adelante, construcciones medias. Y hablando de este asunto, llegamos al segundo engaño de la voz pasiva. Engaño número 2. Solo hay 2 voces en español, la voz activa y la voz pasiva. Aunque tradicionalmente se distinguen solo construcciones activas y construcciones pasivas en español, podríamos pensar que son más bien los dos extremos del fenómeno de la diátesis. Y entonces, en medio caben muchas formulaciones diversas. Es decir, no vamos a hacer una distinción discreta de estas categorías, sino que lo vamos a entender como si fuera un continuo. Pero para llegar a la formulación adecuada necesitamos explicar con precisión en qué consiste cada uno de los famosos extremos de la diátesis. Por un lado, lo que tradicionalmente llamamos voz activa y que ahora llamaremos construcción activa, vincula 2 funciones de la oración, una función sintáctica con una función semántica o rol temático. En este tipo de construcciones, la función sintáctica sujeto corresponde al rol temático o función semántica agente. Esto significa que el sujeto es el agente que realiza la acción denotada por el verbo, o al menos es un participante activo en el proceso. En el otro extremo, la voz pasiva vincula la función sintáctica de sujeto a la función semántica o rol temático de paciente. Es decir, en las construcciones pasivas, el participante que toma la función de sujeto no tiene un rol de participante activo en el proceso de la acción denotada por el verbo, sino de receptor del resultado de dicha acción. Ahora, hemos dicho
que estos son los dos extremos de la diátesis, y en los últimos años se ha descrito que el español también tiene construcciones medias. Estas son oraciones intransitivas que expresan un cambio de estado, con verbos pronominales o no pronominales. Por ejemplo, la oración crece la hierba o la oración se secan los campos. Engaño número 3. Todos los objetos directos pueden ser sujeto de una oración en voz pasiva. No. Para empezar, solo aquellos objetos directos que están expresados en la oración pueden ser sujetos de una oración pasiva. Si en la construcción activa hay un objeto tácito, entonces no puede generarse su correspondiente en la construcción pasiva perifrástica. Por ejemplo, en la oración por las noches camino un rato, no puede tener su correspondiente construcción pasiva porque no sabes que caminas. No puedes decir por las noches es caminado por mí un rato. No es el rato lo que caminas, sino un camino, una vía. Pero esta vía no está enunciada explícitamente en la oración activa. Por eso no podemos pasar este objeto directo como un sujeto, porque no existía explícitamente en la sintaxis de la construcción activa. Tampoco se forman construcciones pasivas cuando el objeto directo designa entidades que no son externas al referente del sujeto, sino que le pertenecen. Es decir, como si yo estoy hablando de alguna parte de mi cuerpo. Por ejemplo, en la oración el muchacho guiñó el ojo, esta oración no acepta la construcción pasiva el ojo fue guiñado por el muchacho, porque el ojo le pertenece al muchacho. Tampoco pueden construir pasivas perifrásticas los verbos que requieren objetos directos argumentales de medida. Por ejemplo, el saco pesa 20 kilos, no acepta la construcción 20 kilos son pesados por el saco. Otros verbos de esta naturaleza son costar, demorar, durar, medir, pesar, tardar, valer y similares. Cuarto engaño, solo existe una forma de la voz pasiva. Esta idea ha persistido entre los peatones de la lengua, perpetuada por muchos profesores que solamente se dedican a enseñar la construcción pasiva perifrástica, porque es cómodo hacer el cambio entre una construcción pasiva perifrástica y una construcción activa con verbo transitivo al aplicar una fórmula de inversión sintáctica. Por ejemplo, la oración Juan compró la casa, con la fórmula de inversión sintáctica en donde la casa pasa a ser sujeto y Juan pasa a ser agente, es muy fácil convertirla en una construcción de pasiva perifrástica diciendo la casa fue comprada por Juan. La segunda razón por la que persiste esta idea es por los Latin lovers. Sí, los Latin lovers. Es decir, aquellos profesores que siguen insistiendo en que el latín y su gramática son la forma más certera para describir al español y su gramática. Porque si conoces cómo se ve la mamá cuando es mayor, entonces conocerás a la joven cuando sea mayor. En realidad, como ya he dicho, la voz pasiva se manifestaba en latín morfológicamente y a esta la hemos llamado pasiva sintética. En cambio, en español y en otras lenguas romances no hay una pasiva sintética, sino que hay construcciones pasivas perifrásticas o pasivas de participio, que es en la manera en la que representamos la diátesis en nuestra lengua. La pasiva perifrástica se expresa mediante una construcción sintáctica formada por el verbo ser como auxiliar más el participio pasado de un verbo transitivo. Como en el ejemplo, la casa fue comprada por Juan. Por eso se le llama pasiva de participio. Si tú te fijas, una característica importante de este tipo de oraciones es que el participio concuerda en género y número con el sujeto de estas construcciones. A diferencia de los participios que forman parte de los tiempos compuestos, como en las construcciones he amado, he sentido, he llorado, he venido, que no permiten decir he amada, he sentida, he llorada, he venida. Es decir, no permite el cambio de acuerdo con el género de quien lo dice. La otra gran forma de las construcciones pasivas son las pasivas reflejas, también llamadas pasivas con C o pasivas impersonales. La razón por la que muchas veces no se enseñan estas es porque se toman como parte del tema del uso del C. Sin embargo, a nosotros nos conviene saber que las pasivas con C o pasivas reflejas son construcciones con estructuras intransitivas que admiten sujetos pacientes posverbales sin determinante en la posición característica de los complementos directos. Por ejemplo, se solucionaron todos los problemas o se solucionaron todos tus problemas. Puede también decirse el problema económico se solucionó.
Pero lo que sí no acepta muy bien esta construcción es la expresión de un complemento agente de referencia individual. El problema económico se solucionó por el secretario de Hacienda. Esta oración no es muy adecuada. En cambio, si decimos el problema económico se solucionó por la Secretaría de Hacienda, entonces no nos suenan tan mal. O, por ejemplo, enviaré mi queja para que se evalúe por el comité. Es decir, si el complemento agente se refiere a una entidad genérica, no tenemos problema. Las pasivas reflejas pueden tener como sujeto oraciones subordinadas sustantivas en forma declarativa, como en se dice que cierto partido ganará las elecciones, o en forma interrogativa, ya se supo cómo entró el ladrón en la escuela. Y suelen usarse para dar instrucciones, como las de las recetas, que describen situaciones genéricas, como la mezcla se pone a cocer a fuego lento. Hay aún otra forma de construcción pasiva, que es la medio pasiva o cuasi pasiva. Se trata de una subclase de las pasivas reflejas que describen propiedades que caracterizan a los seres de los que se habla. Por ejemplo, en la oración, esta parte de la gramática se aprende con dificultad. El complemento de régimen preposicional con dificultad está describiendo una característica del aprendizaje de la gramática. O en la oración, un auto pequeño se estaciona fácilmente, se describe la característica de la acción referida en términos de facilidad o dificultad. O por ejemplo, en la oración, este libro lo uso tanto que casi se abre solo, podemos generar una alternancia con verbos modales como en la forma este libro lo uso tanto que ya casi se puede abrir solo. Engaño número 5. Y como no hay quinto malo, este es el engaño. La voz pasiva ocurre con poca frecuencia en español. Esta es una verdad a medias. Verás, las construcciones pasivas son tan comunes en la lengua que incluso algunos verbos de estado aceptan construcciones pasivas a pesar de no tener un verdadero agente. Por ejemplo, en la oración, el gobernante es temido por sus súbditos o el presidente es respetado por el Senado, el verbo de estado está aceptando una construcción pasiva, porque en realidad el sujeto no es respetado por sí mismo, sino que hay otra entidad que respeta al sujeto. Algunas construcciones sintácticas provenientes del periodismo nos muestran esta pervasividad de la construcción pasiva en español. Por ejemplo, un titular que diga fue clausurado por desobedecer los lineamientos de sana distancia. También en las cuestiones administrativas es muy común encontrar oraciones como el archivo debe ser entregado el martes, o el presidente fue elegido por una mayoría arrasadora, o se han abierto nuevas vías de comunicación. He dicho que este quinto engaño es una verdad a medias porque efectivamente las construcciones pasivas reflejas son mucho más frecuentes que las construcciones pasivas perifrásticas, tanto en la lengua oral como en la escrita. En este sentido es cierto que la pasiva perifrástica no es muy común en la lengua. Sin embargo, esto no sucede con las pasivas reflejas, que constituyen a veces la única manera natural de construir juicios genéricos o instrucciones para realizar ciertos procesos. Por ejemplo, cuando vemos en una receta la descripción de cómo hacer merengue, nos dice el merengue se hace con huevo y una pizca de limón. O cuando vemos descrito en un documento administrativo, se obtienen mejores resultados cuando se trabaja en equipo. Por ahora es todo lo que hablaremos del asunto. Muchas gracias a todos los que vieron este video y a quienes ya están suscritos al canal. Si aún no lo has hecho, puedes darle clic en el botón que aparece abajo de este video y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando se publica nuevo material. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales. En Facebook e Instagram somos Gramática para Peatones y en Twitter somos Gramática Peatón. Por hoy me despido, pero recuerden, peatones, la voz pasiva es un tipo de construcción sintáctica en español y se manifiesta mucho más frecuentemente de lo que pensamos. ¡Hasta pronto!